Estamos con la comunicación ahora sí con Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo de la Nación. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, buen día, ¿se escucha Bueno, bien? sí, se escucha perfecto y se lo ve muy bien. Gracias de nuevo por atendernos. Estamos tratando de reflexionar hoy a la mañana en nuestro programa número 20 de Así, desde la ciudad de Santa Fe, sobre el proceso de aceleración de destrucción de puestos de trabajo de todo tipo en la Argentina y bueno, lo convocamos a esa idea. Entonces, a ver qué nos puede compartir usted. Me sorprendía cuando utilizó la palabra aceleración. Hmm. Yo digo, ¿qué se está acelerando en la Argentina? Bueno, sí, la pérdida de puestos de trabajo junto con la destrucción del entramado PYME, ¿no? Ujú. No, como pocas veces hay una... Las víctimas todos sabemos que de estos ajustes son siempre los mismos. Eh, ya pasó también en el gobierno de Macri, ¿no? Con las 25.000 empresas que se destruyeron en 4 años. Lo que asusta es la aceleración, exactamente. Llevamos, según datos, ayer fue el Día del Empresario Nacional y fuimos a una reunión que se hizo en un lugar muy apropiado, que es una fábrica del conurbano de Buenos Aires, junto con 50 empresarios, y estaba Abel Furlan, el secretario general de la UOM, y empresarios pymes, a reflexionar y analizar el momento y bueno, y como siempre pensar qué hacer y también por qué está ocurriendo esto. Y las perspectivas son dramáticas, lamentablemente. Ya les decía, ya en el primer semestre hay datos que confirman que se han liquidado, han cerrado 10.000 empresas pequeñas y medianas, y los números de estos 2 primeros meses indican que vamos en un camino similar para el primer año. O sea ¿Qué, que en un año estaríamos destruyendo lo que se destruyó en 4 años en el anterior intento de hegemonía neoliberal. Lo dramático es que no se ve ninguna señal que, como usted bien dice, revierta esa situación, a pesar de que hay desde el oficialismo voces que están anunciando que ya se está produciendo la reactivación en algunos sectores, cuestión que es difícil de Yo, comprobar, ¿no? pocas veces he visto iba a decir un juego, pero Mm, no es precisamente un juego, mm, una campaña semejante, ¿no? Porque la realidad exhibe todos los días que los datos que se quieren imponer, porque esa es la verdad, se quieren imponer, no son ciertos. Y sin embargo, los repiten cuando, a ver, para hablar de datos, la desocupación va rumbo a los 2 dígitos. Solamente en el primer trimestre llegó a 7,7. Cuando aparezca la del segundo trimestre vamos a estar muy cerca de ese retorno a los 2 dígitos. Bueno, está el dato, para no hablar de los clásicos ujú, solamente, está el dato de la cantidad de cuentas claro. sueldos cerradas, 330.000. Están los datos de la pobreza en el 55% y los casi pobres, una categoría que es estar casi al borde del límite, de la raya, digamos, de la pobreza en términos de números, que a veces no es igual a la pobreza real, ¿no? Pero dan 18%, es decir, quiere decir que estamos casi en el 73% de gente que está en la pobreza, 73% de gente que está en la pobreza, la indigencia se duplicó, yo estuve en Santa Fe la semana Ajá. pasada,
últimamente me está tocando ir mucho tanto a Rosario como a Santa Fe y lo seguiré haciendo. Estaban los datos del Gran Santa Fe con un 60% de pobreza en el conurbano santafesino. Y de ahí surgía también el confirmatorio, este dato de una indigencia que se ha duplicado con respecto a la que había al comienzo del gobierno. Esto tiene otra derivación. Discúlpenme que me esté dando datos solamente, que a veces son fríos, pero es que como bien lo planteaste, hay una especie de campaña de querer mostrar lo indemostrable y entonces, bueno, con datos oficiales, con datos de los sectores, que ya hoy por hoy tienen armados sus esquemas de información, cosa que antes, recuerdo, hace 20 años no era tan frecuente, demuestran lo contrario, inversiones, cero de inversiones, habían estado Carlos, hablando. Sí, Natalie Bedini de este lado, buen día, un gusto poder saludarlo. También respecto igualmente. de esto, digo, esta semana escuchaba particularmente al ministro Francos y respecto de esto también que usted dice de lo que sucede en Santa Fe, hay que decir que nosotros tenemos un gobierno provincial que encabeza Maximiliano Puyaro, que tendrá un buen discurso en términos de producción, pero que lo que es en términos de políticas viene acompañando y muy de cerca, hasta parece bastante similar a Javier Milei en este caso. Y Francos esta semana decía, es un poco lo que estábamos hablando antes de la nota, que ahora va a existir un repunte de la economía, que va a empezar a crecer la economía, pero uno se pregunta cómo va a chocar esto con la liberación de las importaciones, con la participación de empresas extranjeras, y en particular en Santa Fe, todo bien con el RIGI, pero en Santa Fe es un perjuicio el RIGI más que un beneficio. ¿Dónde va a estar ese crecimiento económico del que habla el ministro Francos en este caso? Yo realmente me cuesta encontrarlo. Yo ya de los segundos semestres estoy cansado. Eh, Siempre prometieron, no sé qué tendrá de mágico los segundos semestres. Lo cierto es que es solamente magia porque no, nunca, desde aquellos brotes verdes y aquella lluvia de inversiones que esperábamos que nunca llegó, acá tampoco nunca va a llegar. Y está muy bien tu reflexión sobre la propia Santa Fe. Hay un ejemplo histórico, a mí me gusta utilizar algunos ejemplos históricos porque forma parte de la memoria, que es eso que quieren que nosotros dejemos de lado, para que siempre tengamos que estar como sorprendiéndonos y empezando de nuevo. En el norte de Santa Fe, digo por el RIGI, ¿no? Para, a veces cuesta entender a qué apunta. El Chaco y el norte de Santa Fe, allá por comienzos del siglo XX, fue territorio de una experiencia que nos puede gráficamente mostrar lo que implica el RIGI cuando se aplique, y fue el caso de la forestal. La forestal fue una inversión de multinacionales, un programa destinado a desforestar, finalmente, a deforestar toda la zona norte de Santa Fe y Chaco durante años, que terminó con puras ganancias para esas inversiones internacionales, cero inversión quedó en Santa Fe y en Chaco, esos capitales se retiraron, en el camino explotaron trabajadores de una manera que se recuerda como un verdadero mal ejemplo, con aquello de monedas que se podían gastar solamente dentro de los establecimientos de la forestal, con el fusilamiento de miles de trabajadores, finalmente porque explotaron, porque no podían más, y no le quedó nada, no quedó nada. Bueno, el RIGI es igual. Van a venir, se van a llevar todo lo que se tengan que llevar y a nosotros no nos va a quedar nada, ni a la nación ni a la provincia.
Eso, el RIGI machea muy bien Con la con forestal. con este forestal, y ahora tiene inclusive respaldo, no sé cómo decir, institucional. Yo Claro. creo que va a haber algunos gobernadores que van a tener que dar cuenta, porque en el pacto del 10 de mayo, perdón, el pacto del 9 de julio, los 10 puntos, hay uno que precisamente dice eso, dice que los gobiernos provinciales tienen que comprometerse a la explotación de recursos, de los recursos naturales. De valor agregado, te la debo, como decía, Ujú. no hay una sola palabra. Quiere Ujú. decir, estamos retornando a la más primitiva. Ya lo anunció Milei, no es que yo Claro, estoy inventando. infiriendo o estoy haciendo un análisis súper exótico. No, no, no. El propio Milei ha dicho que quiere volver a la Argentina de comienzos del siglo XX. Y la Bien. Argentina el de comienzos del siglo XX era eso, eran los recursos naturales en aquel momento, las vacas, los granos, y un pueblo pobre a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, estamos volviendo a eso y con datos concretos. Ahora, no dentro, no sé cómo va a ser dentro de un año, pero ahora lo único que está más o menos recuperándose con relación al año anterior, que estamos comparando un año de sequía, ¿no? Bien, Es un poco el campo. Digo, a raíz de la pregunta por bien, dónde viene la bien. recuperación. Carlos, Yo, te sí, tenemos que despedir porque se nos va el programa. Te agradecemos enormemente tu aporte. bueno. No, no, perdón, nada, sino que nos gustaría escucharte un rato más, pero vos Mm, sabés cómo son estas cosas, que los sí, tiempos sí, son sí. cortitos acá. Da. Desde la ciudad de Santa Fe te mandamos un abrazo enorme Y y muchas retomamos, gracias. Y retomamos. retomamos. ¿Eh? Retomamos. Ha sido un Gracias. gusto Abrazo, grande. abrazo. Un abrazo grande.